Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Y bueno, el tema que se nos viene ahora, ¿verdad? ¿Cuántas veces y cuántas mujeres de repente han sido maltratadas y en ese calor del momento van, ponen la denuncia, pero luego horas o días posteriores, de acuerdo, ¿verdad? La presión familiar de los compañeros, de los amigos, sienten pena, vergüenza, van para la corte, quitan la denuncia y bueno, ¿qué viene después? Hoy va a estar con nosotros el abogado Pedro Chávez en unos minutos para extendernos en este tema, pero de momento tenemos un caso, ¿verdad? Vamos con Helen Solano, que ya está lista con el primer caso de esta mañana, así que Helen, adelante. Gracias, Verónica, y muy buenos días. Hoy vamos a conocer la historia de Fabiola. Ella tuvo una experiencia con un compañero de trabajo bastante desagradable, inclusive al punto de las amenazas. Cuénteme un poquito qué fue lo que a usted le pasó. Sí, buenos días, Helen. A mí lo que me sucedió fue que yo entré a trabajar a un lugar, ¿verdad? Mi jefe, pues me agrada, ¿verdad? Es un hombre guapo. Y él empieza como a echarme el cuento, ¿verdad? Como dicen, en una de esas me invita a salir y como a mí me llama la atención él, yo accedo a salir con él. Era un señor muy respetuoso, muy amable, agradable. Yo salgo con él. En esa salida, de una se va al motel. Cuando él va entrando y yo veo que va entrando a ese lugar, yo hasta abro la puerta del carro y le digo que no, que qué está haciendo, que me quiero bajar, que ahí no entre, ¿verdad? Él entonces acelera el carro y entra al motel. En lo que él entra, yo me bajo y le digo que no, él empieza a besarme, a forcejearme, a tocarme feo, ¿verdad? Fue algo muy desagradable, ¿verdad? Que no me gusta ni recordar, pero él empieza a manosearme y yo le digo que no, yo tengo miedo. Él se pone hasta agresivo y que yo tengo que dejarme, que es por mi trabajo, me dice, que si no voy a perder el trabajo, y empieza a tocarme y a maltratarme. En una de esas que él entra al baño, fue el momento indicado y yo salgo corriendo del lugar y me voy y no hallo qué hacer. Entonces yo decido ponerle una demanda, ¿verdad? Yo decido ponerle una demanda y ya en mi trabajo él empieza a amenazarme, que yo tengo que quitar la demanda, que si no voy a perder mi trabajo. Resultó que era hasta casado y que la esposa no podía darse cuenta de eso. Él pintaba ser muy decente y en el motel hasta me trataba mal, un viejo cochino, asqueroso, me decía cochinadas y todo, ¿verdad? A mí me dio mucho miedo, por eso yo puse la demanda y ya luego con las amenazas fue peor. Él me amenazaba a mi familia. Entonces yo me vi en la obligación de quitar la demanda y hasta renunciar, Helen, de mi trabajo por el miedo de que, ¿verdad?, él me fuera a hacer algo a mí o a mi familia. Bueno, muchísimas gracias a Fabiola y regresamos nuevamente, compañeros, con ustedes. Bueno, aquí queda claro lo que veíamos, Pedro, cuando uno en el calor del momento pone la denuncia, pero luego viene la vergüenza, viene la presión o vienen las amenazas. Las amenazas en este caso. Bueno, lamentablemente no debería de darse amenazas, pues que precisamente lo que hace esta amenaza es generar un conflicto mayor. Claro. Y en este caso la señora tiene todo el derecho de acudir ante la fiscalía y presentar la denuncia por amenazas, o sea, que como consecuencia del primero que denuncia que ella presentó está recibiendo estas amenazas. Entonces eso hace agravar más la situación, complica a esta persona que es agresora los hechos que está generando y hace que la situación, en lugar de beneficiarle, le perjudique. Ahora, el problema es cuando la persona cede ante las amenazas y comienza a ceder muchas veces porque no está debidamente asesorada, no sabe lo que le corresponde, los derechos que tiene como víctima, y además de eso, muchas veces también ocurre que no hace caso al asesoramiento. O sea, la parte tiene que entender que tiene que asesorarse y una vez que está asesorado, hacer caso del asesoramiento. Pero es muy común también cuando son conocidos, por ejemplo, no poner la denuncia o quitar la denuncia porque entonces ya se vuelven a arreglar las cosas y... Claro, ahí lo que tiene que tener clara la persona es que al calor del momento no se debe de actuar. La recomendación de los psicólogos, de las personas que saben del manejo de la presión, de la imagen, etcétera, le dicen nunca actúe impulsivamente. Y la recomendación que le damos los abogados, mejor quédese callado, consulte a su abogado y después se actúa. Porque en ese justo momento que ocurrieron los hechos, tengo la presión arterial alta, hay una gran descarga de adrenalina, existen otras sustancias y psicológicamente no estamos actuando con el cerebro de frente, sino con el cerebro de impulso, que es el trasero. Entonces, eso hace que la reacción sea eminentemente impulsiva, agresiva, más animal y menos ser humano, menos pensante, racional. Menos racional, esa es la palabra correcta. Es difícil, asesoría entonces. Asesoría es lo más bueno, importante. Tenemos, Pedro, otro caso que nos vamos a sumar en esta mañana y está Carla González,
Más bien, Carla González está hablando de diferentes casos acompañada de Gloria Valerín. Adelante, Carla, y con una conocedora de todos estos temas. Gracias, Patricia, y muy buenos días a ustedes. Aquí me encuentro con doña Gloria Valerín, con quien también queremos tratar un poquito este tema. Doña Gloria, ¿por qué se arrepienten las mujeres cuando ya han tomado esa valentía de poner una denuncia? Bueno, las mujeres se arrepienten porque todo el sistema está diseñado para que se arrepientan. En primer lugar, en el caso en concreto, estas mujeres pasaron una situación de exposición a los medios de comunicación, que es exposición ante sus compañeros de trabajo, ante sus vecinos, ante su familia. Usted se da cuenta que sobre todo en los casos de el acoso sexual, cuando son figuras muy conocidas como estos diputados y exdiputados, las mujeres siempre sufren un gran acoso también mediático y son señaladas y culpadas antes de que se sepa qué es lo que en realidad sucedió, porque el sistema está diseñado para eso, para que las mujeres nos mantengamos como las culpables. En el caso concreto, a mí me parece, yo vi bien que ellas llegaran a un acuerdo. A mí me parece que es terrible tener que estar sometido una y otra vez a revivir esa historia, a las críticas, a la exposición pública. Eso es terrible para una mujer. Pero tengo noticia de que al incumplir la otra parte, el convenio al que habían llegado, ellas decidieron continuar. Y esto es muy importante, porque por eso es que yo peleo mucho porque haya servicios para las mujeres, porque la policía cumpla su papel cuando las mujeres necesitan, porque el INAMU cumpla con su papel cuando las mujeres lo necesitan, porque si a estas mujeres se les brinda acompañamiento, se les fortalece, es probable que puedan terminar muy bien estas denuncias. Cuando la gente busca un servicio y le dicen que no, como ha ocurrido mucho en los últimos días, pues la gente desiste, ¿verdad?, de la posibilidad de denunciar, que es muy importante para erradicar estos problemas. Doña Gloria, este fin de semana trascendió la noticia de una joven que publicó en redes sociales que fue contactada para una entrevista de trabajo y precisamente a través de un chat de WhatsApp le ofrecieron sexo a cambio de facilitarle ese empleo que estaba buscando. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, a mí me parece increíble. Parece que después la Fiscalía enderezó su posición. Esto me hace hacer un llamado especial a la Fiscalía, porque a la Fiscalía van a dar muchas de estas denuncias de las mujeres. Tienen que tener una gran capacidad para entender, tienen que tener los conocimientos. Ahí hay gente especializada, hay una fiscal excelente en estos temas, pero esto tiene que conocerlo todos los fiscales, porque quien atiende a las mujeres en la fiscalía no es necesariamente la persona que sabe de esto. Tiene que haber una política dentro de la fiscalía para atender los casos de las mujeres. Y en el caso de la muchacha esta, a mí me parece increíble que le hayan dicho que ahí no había pasado nada. Igual que le dijeron al señor, en primera instancia, el que denunció al pedófilo, ¿verdad?, que lleva grabaciones, lleva las cuestiones de Facebook. Me parece increíble, porque eso es lo que yo le decía. Todo eso es el sistema volviendo a lo que considera la normalidad. La normalidad que es prostituir, querer prostituir a una mujer, la normalidad que es querer abusar de un niño. Eso no puede ser legítimo, eso no puede convertirse en nuestra normalidad, y por eso tenemos que apoyar las denuncias de la ciudadanía. Perfecto, doña Gloria, muchísimas gracias. Continuamos con más allá con ustedes, compañeros, en el estudio. De caso. Carla, muchísimas gracias. Y si retomamos este último caso, ¿verdad? En esta situación específica,
La muchacha fue muy audaz, pero ¿cuántas muchachas caen en esto donde por el WhatsApp o por el Facebook o por las redes buscan un trabajo y terminan ofreciéndole ir a citarse en el paraíso, es decir, en un motel para, por favor, darle el trabajo? Sí, lastimosamente todo empieza por la forma en que la persona actúa y cómo, hasta dónde puede ir dando esos mensajes de que soy totalmente abierto, cómo hago la comunicación. Aquí es un tema de comunicación. Siempre veámoslo desde el punto de vista de vendedor y comprador. El comprador quiere comprar barato, el vendedor quiere vender caro. Claro. El justo medio es lo correspondiente. Muy probablemente si en una cita de trabajo le están indicando que vaya a un motel, por Dios, no debe ir. Y debe actuar en ese sentido, cortar, ¿cómo se llama? Suspender, bloquear a esta persona, porque eso no es una forma correcta. Entonces, ahí viene mucho de la forma, cómo es que yo llego, cómo hago esa comunicación, si es asertiva o no asertiva, qué es lo que en el fondo estoy dejando entrever. ¿Qué pasa si cuando yo pongo en el Facebook y estoy buscando un trabajo, me pongo en ropa no muy apropiada? El mensaje que estoy dando no se comunica solo con la voz, se comunica con los hechos, se comunica con el lenguaje corporal, comunico con las imágenes. Entonces, muchas personas lo hacen a veces sin saber, otras sabiendo lo que puede ocurrir porque danzan un doble anzuelo. No estoy refiriéndome solo a mujeres, no, hay hombres también. O sea, ese es el ser humano que no sabe manejar o lo maneja a su antojo, porque también puede ocurrir esas circunstancias. ¿Dónde está lo importante? El saber decir, yo no participo de eso. Eso no es para mí, yo no actúo así, y actuar de una forma correcta. Eso es lo cortarla de un momento que te ofrecen ir al motel ya. Por supuesto. No sigo la... Ahora, pero ella hizo lo correcto, pero ¿puede acusarlo? Podría eventualmente acusarlo. Podría acusarlo. Ahora, que porque no hubo hecho, digamos. Hay una tentativa. Habría que analizarlo, todos los demás pormenores, ver la redacción, el tono en que se hizo, cómo fue hecho. O sea, en genérico. Pero fue muy explícito. Fue muy explícito. Y ella le sigue la corriente. Aquí voy a reservar la parte. Claro, la parte legal. Claro, pero Douglas, están las dos partes. Mi actuación está de la parte de vista estrictamente legal. Yo como abogado tengo que decir las dos partes. Hay un debido proceso, entonces no puedo condenar. Pero sí se hay puede una agresión. acusar. Hay todo el derecho de poderlo hacer. Lo que le recomendamos en este caso a la señorita es vaya, asesórese con su abogado, porque él va a poder ver el detalle de lo que se escribió, cómo se escribió, y ver el trasfondo y ver si encaja en un tipo penal. Porque si no encaja en un tipo penal, lo que hace es que va a tener una denuncia en contra de ella posteriormente, y eso no es lo que se pretende. Bueno, pero es que puede ser, imagínense que uno como víctima difamar puede llegar a decir puede ser el demandado por una situación de estas. Sí, pero lo puede ser, y por eso, interesante. pero ahí está el meollo del asunto, lo importante que decías desde el principio. Asesoramiento, porque puede salir el tiro por la culata. Y asesorarse correctamente, pero además aceptar el asesoramiento, que muchas veces como abogado le decimos a cliente, no haga tal cosa, no diga, y es lo primero que hacen. Porque además, Douglas, ella le está siguiendo un juego que por ambas partes, ¿no? Pero mire, tenemos a nuestra compañera Helen, que también nos tiene otro caso. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Y es que en el caso de Fabiola, ella fue siempre muy clara. Ella le decía a su compañero de trabajo, no quiero tener relaciones sexuales con usted. Cuéntenos, Fabiola. Sí, como les comentaba anteriormente, pues él me agradaba, él me había dado a entender que yo le gustaba, y en alguna ocasión muy respetuosamente sí me había dicho que por qué no íbamos a portarnos mal y así, insinuaciones, pues yo le decía sí, tal vez más adelante, en algún momento. No así a la primera vez que salimos, como ese día que salimos, y de una vez cogió para el motel y ya otra cara, agresor. ¿Usted siente que grosero. él cambió ese día? Sí, Helen, claro, porque él llega y en lo que va entrando al motel y lo que yo veo que es el motel, yo no te digo que yo abro la puerta del carro y le digo yo que no, que yo me voy a tirar, que yo no quiero entrar ahí, y él hasta aceleró el carro para entrar más rápido. Y se puso, o sea, hablaba vulgar, cochino, él me decía puras cochinadas ya estando ahí, otra cosa de lo que mostraba en el trabajo. ¿Usted se sentía aterrorizada cuando estaba en el motel? Sí, la verdad me dio mucho miedo, más cuando él vio que yo no quería hacer nada, la forma en la que él me sujetaba y forcejeaba, o sea, para hacer las cosas sin que yo quisiera, a la fuerza, ¿verdad? A mí me dio mucho miedo, temor en todo sentido. Yo sentí que iba a abusar de mí, que me iba a golpear, me dio mucho miedo, al punto de que tuve que correr del lugar apenas vi la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola, y regresamos, compañero, con ustedes.
Ay, Bueno, y señora, tenemos ¿verdad? una discusión Aquí, acalorada acalorada. porque, Sí. porque de verdad, Posiciones. ¿cómo a ver, ella recibe la Sí. amenaza de su compañero y tiene miedo, no pone la denuncia también por un asunto de miedo, pero usted perder tiene el un punto, trabajo. abogado. Pero tal vez, Pedro, según lo que escuché ahorita en la conversación de ella, es que por tratar de quitárselo le dicen más adelante. Esto es un error. Claro, ¿no? ahí hay un error. Claro, hay un porque error. ya le Genera una abre un situación. portillo. ¿Cuál es ese error? Le abre un Que le están portillo dando de una que puerta sí abierta. puede haber Así es, sexo. así es. Mire, el tema de esto es que, vuelvo otra vez a la parte del mensaje. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Si la persona le hacen una propuesta indecorosa, indecente, incorrecta, ilegal, llámala cualquiera, porque también puede ser, ahora es sexo. ¿Qué sucede si le dicen, la vemos dinero? También, Que claro, también. claro. Le venda drogas. Présteme la finca o la propiedad suya para hacer un almacenamiento que voy a necesitar, una bodega. Sí, claro. O sea, Vivo ahí. ¿en qué momento O sea. usted deja pasar más allá? Eso hay que cortarlo inmediatamente. Entonces aquí tenemos un primer momento, como bien lo decía la muchacha, digo que más adelante, Claro, que para podemos salir bypassearlo, más para adelante. mantenerla- Eso no está correcto. Sí. Eso ahí hay que cortar, hay que ser firmes en esa situación. No podemos dejar a las medias tintas, no funciona. Y también está mal la parte de la amenaza. O sea, aquí ahí se da hay un positivo y un negativo, uno que atrae y otro que recibe. Y entre ese juego nunca está bien. Decían mis abuelos, el que se mete a jugar tiene que aguantar. No caiga en esos juegos. juega con Usted fuego. tiene que cortar exacto. inmediatamente. Pero don Pedro, cuando tengo miedo de quedarme sin trabajo, Bueno, ¿cómo, yo creo que ahí... ¿cómo lo hago? Porque de ello, es que es lo que pasa, la señora con hijos y todo, ocupa el dinero y dice, no, es que yo tengo que Es mi jugármela opción de vida. acá y mantenerlo ahí Por al eso Mareando, suavecito, lo va llega mareando. muchas Sí, veces a ¿verdad? culminar la Porque situación. necesito ese Sí. trabajo. Claro, si él es el jefe inmediato y tiene el poder de control, mire, eso no le da legitimación a él para actuar de esa forma. Ella puede denunciar correctamente, hacer el asesoramiento que tiene el INAMO, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia si hay niños de por medio, la Fiscalía. Hay una serie de instituciones del Estado que se activan cuando hay este tipo de situaciones. Hay todo un protocolo que sigue. Entonces, en este caso, yo entiendo, hay una presión, pero esa presión en el trabajo, digo, ¿hasta dónde usted tiene que valorar? ¿Continúo? ¿Me interesa seguir en ese trabajo? ¿O ya debo de cortar? ¿O ese es el momento de cortar y decir las cosas como son? Mire, yo estoy aquí por mi trabajo y por mi situación de brindar ese trabajo. No estoy ni por favores sexuales, ni por intimidación, ni por ningún otro motivo. Pero si yo dejo la puerta abierta y lo permito, lo consiento, genero un ámbito en el cual pueden haber grabaciones, pueden haber testigos que se puede revertir la situación posteriormente en contra de esta persona. En lugar de ser un denunciado, sería una Termina siendo- víctima. sí, señor. Entonces, hay que tener cuidado. Y recuerden otra vez, el asesoramiento. Pregunten, asesórense adecuadamente. Hay muchas instituciones en el pueblo, en la ciudadanía en general, la Defensoría de los Habitantes, el INAMO, o sea, muchos pueden dar asesoramiento, los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica, o sea, hay muchas formas de asesorarse. Pero también es que la gente accede, por ejemplo, ya cuando si se cita en el motel y llega la persona, llega la mujer y decide no tener ahí relaciones sexuales, que es un poco lo que ocurrió o lo que se ha dicho en el caso del exdiputado. ¿Cuál es la reacción ahí? ¿Qué hace? Porque es como el papá también que denuncia al supuesto acosador de su hijo a través de redes sociales. O sea, le sigue la conversa igual. Entonces es un error, mejor no lo hacemos y ya se acabó. Y en ese caso le abrió el portillo, porque si a vos te dicen Lastimosamente. en un motel, sea, ¿a qué vas ¿a a qué un se va? motel? ¿A Entonces, qué si se va? llegaste, ¿Puedo denunciar? También tiene el derecho de arrepentirse. Claro, Ok. claro, O claro. sea, el desestimiento, Ajá. el arrepentimiento, decir no actuar, y tiene que ser respetado. supuesto. Pero yo también le digo la otra parte, si yo llegué hasta ahí, tampoco tengo que andar haciendo público Claro que lo no, que porque yo voy a actué. denunciar si yo acepté ir. Exactamente, o sea, ahí hay una Pero- situación Sí. incómoda. Pero veámoslo del otro lado. Ella pudo haber tenido y tenía otros tipos de presiones, entonces se siente mal. Bueno, ahí la única forma es, le repito, es asesoramiento. Vayan de su abogado, vea la prueba que tienen, con qué cuenta para que el asesoramiento sea correcto. Y no es decir, porque en esta primera impresión yo voy a actuar así, o por esta segunda impresión, vale, estaremos haciendo mal, estaremos juzgando inapropiadamente. Para eso existe el caso concreto y el asesoramiento. Y las Pedro, pruebas. Pero si tengo mensajes explícitos Todo donde me eso. citan en el lugar, llego al lugar y todo, yo digo, no quiero eso, puedo denunciar, eso es Es suficiente. que fíjese qué es el mensaje.
qué dice el mensaje y qué contesté a ese mensaje. Eso es lo que nosotros los la línea abogados muy tenemos que analizar. delgadita. Porque si yo no analizo eso, en principio tendré que decirle, sí, ahí hay una responsabilidad. Sí, pero legalmente tengo uno tiene que analizarlo blindarse. para ver qué fue lo que dijo, cómo lo contestó, porque hay un consentimiento. Repito, ¿me puedo quitar de ese consentimiento? Sí, sí me puedo quitar, pero ya lo actuado está. Más que hay medios digitales, hay pruebas, entonces hay que analizarlo en cada caso concreto para ver eso. Vamos a ver algunos comentarios de la gente. Eumonti dice, yo tuve un trabajo en donde todas, sin excepción, recibimos acoso sexual de parte de un cochino casado. A pesar de que las quejas a la gerencia no hicieron nada, tuve que renunciar. Bueno, yo le diría que hubo una actuación correcta de esta persona. Hay algunos jefes o jefas que se hacen de la vista gorda. Uno tiene que tomar una decisión. O me quedo ahí o me voy. Me parece que ella actuó correctamente. La actuar ahí es correcta. Ahora, después de que ella se fue, ella puede perfectamente actuar y decir como está diciendo. Era un cochino, ese vocabulario. Lo entiendo porque ella está ofendida y me parece que hizo una actuación correcta a ella. Ahora, en el caso del papá desesperado que puso la denuncia con respecto a las redes sociales y le dio colorazo al hombre que estaba tratando de inducir a su hijo, ¿verdad? Uno como padre, legalmente, y una asesoría pequeñita, como decís, Pedro, que la asesoría es lo primordial en esto. ¿Qué hace un padre que está viendo a su hijo en una situación de estas? Lo primero que tiene que haber es, apliquemos un adagio popular de hace muchos años que decía que lo que no ha de ser bien vengado, mejor que sea bien disimulado. Hijo. Esa es la realidad. Hijo de Dios. Sí, señor, por una razón. Porque la parte del daño que se genera posterior a un hecho que pudo haber sido de este tamaño, pero lo magnifico. Hay una situación psicológica de grave daño que le estoy causando. Entonces, mire, el asesoramiento no es solo del abogado. Sí. Antes de actuar eso, está el psicólogo. Pregúntele al psicólogo, mire, ¿le parece que debo actuar de esta forma? Porque el instinto es, como padre, defender. Al calor del momento, lo que decíamos. La parte no sea lo más prudente que yo tenga que hacer en ese momento. Más bien, lo correcto es pedir el asesoramiento. Y repito, no solo el abogado, el psicólogo en este caso es el que le debió haber consultado. Decirle, mire, es correcto esto, que yo lo haga. Entonces el psicólogo muy probablemente va a encuadrar la situación, va a analizar y va a decir cómo actuar. Pero por eso. Claro. Como papá o mamá quiere claro, y exponer al tipo por desgraciado. Por supuesto. Y ahí no trabaja la parte racional de uno. Pero ¿cuál sería ese ABC? Esos 3 puntos que yo, como si estoy pasando una situación de esta, debo considerar legalmente. A ver. Primero, no actúe en el momento del calor. Ya eso quedó claro. 2. Pide el asesoramiento, y repito, no solo de abogado, psicólogo, abogado, médico, depende del caso concreto que tengamos, hay que pedir el asesoramiento. Número 3, haga caso a ese asesoramiento que usted está pidiendo. Sí, pero está muy bien, abogado, lo entendemos, pero, por ejemplo, el montón de casos también de mujeres que están siendo acosadas. La mayor cantidad de las mujeres somos coquetas. ¿Verdad? Es cierto, yo no sé regla, quiero estar linda, Y en los trabajos, la queja recurrente de muchas mujeres porque simplemente de repente recibieron un piropo, qué sé yo, o una en algún momento se enfrió y entonces creen que propiciamos o los hombres acusan de que uno es el que propicia el que incita. O el que incita y a más, un paso más. Sí, no, es que ella anda vestida muy corta y todo el mundo empieza a decir, no, es que ella es la que provoca. Exacto, no, pero es que véala cómo anda, es que ella también anda buscando. Eso es lo que se escucha normalmente. Sí, lastimosamente ahí hay un tema de apreciación. Lo que para una persona puede ser lo normal de vestir, para otros lo pueden ver mal. Por ejemplo, todos los occidentales somos hombres y mujeres, principalmente las mujeres, son vistos mal desde el Oriente Medio, por ejemplo, porque están con túnica, es decir, al ponerse la ropa que ustedes dos traen aquí, sería ofensivo, violación de la religión, etcétera. Tenemos que analizar cuál es el encuadre que tenemos de la sociedad y los valores que tiene. Entonces, depende de los valores que tenga en una sociedad determinada, yo le puedo decir que esa actuación va a ser vista bien o va a ser visto mal. Pero en esa sociedad estamos hablando, estamos en el centro de trabajo, estamos aquí en un canal, por ejemplo, donde hay un montón de gente y donde todos somos del mismo lado del mundo, ¿verdad? Tal vez el no vernos apoyadas, que usted diga, yo voy, hago la denuncia y todo el mundo dice, no, es que esa es una taca-taca. ¿Quiénes son las que principalmente las juzgan? Son las mismas mujeres. Las mismas mujeres. Son las que son las más duras juezas, son las mujeres. No son los hombres, son las mujeres. Entonces, yo le diría, mire, hay que saber actuar. La prudencia nos aconseja y decir, mire, en estos casos concretos, actúe correctamente. Sea
con medida en general. El hombre también, no estoy diciendo solo para las mujeres, es para los hombres. El ser humano tiene que ser comedido. En el término medio está la virtud. Entonces, sepamos tener los límites correspondientes. Esto no me gusta, pues yo lo permito. Si yo lo permito, estoy dando paso a qué. Y si yo lo niego, no lo acepto, estoy cerrando otras puertas. Y en eso tenemos que ubicar qué es lo que realmente el medio nos permite. Por ejemplo, si yo trabajo en la playa, el medio me permite estar en bikini, hombre y mujer, un vestuario apropiado. Pero si yo me vengo de la playa y vengo aquí para el canal en pantaloneta y camiseta, es obvio que no. ¿Qué le pasó? O sea, todo depende del medio en donde estamos. Ahora bien, Pedro, una mujer que es víctima de un acoso, ella pone una denuncia. Se arrepiente y la quita. Sí. Ahora, ¿ella pierde credibilidad ante el juez? No, en ese momento no pierde credibilidad ante el juez. No pierde. Si lo ha hecho correctamente. ¿Qué es correctamente? Mire, voy a decir, el asesoramiento, vaya con su abogado, haga el desestimiento correspondiente. O sea, si no lo hace correctamente, sí puede perder credibilidad y puede perder peso. No, y la pueden demandar. Y esta mujer, eso es lo que podría ser, porque tenemos en consideración, el juez o jueza es un ser humano que tenemos al otro lado, que valora una serie de elementos, y uno de los elementos es cómo está la consistencia de la persona a la hora de terminar. Lo mismo que hacemos de los testigos, qué tan fiel es ese testigo a la verdad, a la veracidad. Lo mismo se lo aplica a la parte. Es lógico, es un razonamiento lógico que se hace. Hay un silogismo que manejamos en esta forma. Entonces, sí podría influir negativamente en un juez el que estoy, quítelo, póngalo. Para eso está el asesoramiento. Hágalo mediante el medio correspondiente. Existe la resolución alterna de conflictos, existe el asesoramiento público, existen los consultorios jurídicos y de los abogados privados. Ese tema de resolución de conflictos, no sabemos resolver los conflictos también. Y no sabemos, si no tengo dinero, porque cuando también uno dice un abogado, y no tengo para contratarlo, ¿con quién me asesoro? Bueno, como dice Pedro, la universidad, ¿no? La universidad también. Los consultorios jurídicos. Mire, la Universidad de Costa Rica y algunas universidades privadas, pero la Universidad de Costa Rica para que le quede herramienta a la gente en casa. De 2.500 casos que asesora. Eso está interesante. Eso es una realidad. Pero además existe la Defensoría de los Habitantes. También. Sí, hay medios. Sí, hay medios. Hay que hacerlo. Y hay que saber hasta ahora. A veces tal vez no saben dónde están los medios. Entonces, nuestra labor social, en este caso, es poder decir a esas partes, ustedes tienen derecho de desistir, tienen derecho de sentir miedo. No es malo sentir miedo. Lo correcto es saber cómo canalizo ese... Que no nos paralice ese miedo. ¿Cómo lo hago que no me pueda perjudicar posteriormente? Esa vía legal. Qué placer tenerlo. Muchas gracias. Qué bárbaro. Necesitaríamos 2 horas más. Pedro. Muchísimas gracias, don Pedro. Más y más casos. La parte racional.